La Iglesia Cristiana Génesis presenta el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Estamos en el capítulo 3 de Santiago. Este capítulo lo conoce mucha gente porque cuando los hermanos quieren hablar de los chismes, pues, pero nosotros vamos a hacer otro tipo de análisis en esta noche. No es que no miremos ese asunto, pero realmente la prioridad del apóstol es otra. Vamos a ver lo que dice aquí. El domingo tengo aquí a María, la hermana de Tomás, y el domingo en la tarjeta decía MA, y yo estoy tratando de descifrar qué quiere decir MA, y es el abreviado para María. Pero entonces yo, en la prisa, la mamá de Tomás le... Ay, muy joven. Y después, ha sido mi mamá por mucho tiempo. después del culto le pregunto a Tomás y él me dice, no, eso es María, es el abreviado. Y yo, anda. Así que, hermana, perdóneme usted. A ver, muy bien, vamos entonces a hacer una pequeña oración y nos presentamos en oración para comenzar esta noche. Oremos. Señor, en esta noche te pedimos que seas con nosotros una vez más. Te invitamos a este estudio bíblico. Te invitamos a esta reunión y que tu Santo Espíritu, Señor, nos ilumine, nos dé entendimiento y que cada cual reciba la necesaria edificación. Fortalece nuestra fe, nos ponemos en tus manos. Bendice a los que ya están presentes, bendice a los que vienen de camino y permite que al terminar la noche, Señor, veamos tus maravillas. Por estas cosas oramos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermano. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar con el versículo 1. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y lamentablemente una de las cosas que es común en medio de las personas es que las personas tendemos a hablar mucho y las personas tienden a ser expertos en todas las cosas y no importa lo que usted sepa, siempre hay alguien ¿Qué sabe más? Sabe todo. Sí, entonces a eso es que se refiere el apóstol aquí, y más en la iglesia cristiana, que se acumulan los maestros y las personas, ¿verdad? Y se quieren presentar como personas que te pueden enseñar a ti. Y entonces él está haciendo una amonestación que no hagamos eso, porque si no vamos a recibir mayor condenación. En otras palabras, no queremos ser ciegos dirigiendo a ciegos. Vamos a ser culpables de dónde hemos guiado a estas personas. Y si las hemos guiado mal, pues hay que rendir cuenta. Una de las cosas que tenemos que aprender es a frenar nuestra lengua, especialmente en la iglesia, porque es mejor que sepamos lo que estamos diciendo, ¿verdad? Muy bien. Versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Lo segundo que nos está señalando es que hay personas que son incapaces de frenar su lengua. Hay gente que habla de más y no tienen dominio propio. Y lo que él está diciendo es que la persona que sí es capaz de ser una persona prudente, sobria, recatada, que mide sus palabras, esa persona es una persona madura. Esa es la persona que está completa. La persona que habla desenfrenadamente, que no cesa de hablar, usted lo nota, está fuera de control. ¿Está bien? ¿Y cuántos de nosotros no hemos estado en conversaciones que decimos, si dejara de hablar? O yo quería decir algo y nunca tuve la oportunidad. Suelta los tocos. You know? Exacto. Por ahí es que va a empezar este tema y después va a hablar de las pasiones y todo ese tipo de cosas dentro de nosotros. Pero él está usando ya el ejemplo del hablar y de las palabras para nosotros poder medir quién tiene dominio propio, quién está en control de sus actos y quiénes no. Muy interesante la perspectiva que tiene el autor. Y entonces noten que dice, si alguno no ofende en palabras, estoy en el 2 todavía. Obviamente decimos cuántas cosas hay y asustamos a la gente y los ofendemos, ¿verdad que sí?
y a veces faltamos respeto sin saber. De manera que no es solamente ser parcos en el hablar, es lo que estamos diciendo y cómo lo decimos. La persona que es capaz de entender esas dinámicas, obviamente es una persona más experta y más madura, ¿no? Ustedes han escuchado a esa gente que dice, a mí no me importa, yo lo voy a decir como quiera. Lo describimos como una pistola sin inscribir, ¿verdad? Es una persona peligrosa. La persona se cree que es sincera y que es honesta. No tiene que ver nada con la sinceridad. Es que tú no mides tus palabras. Entonces esto es un peligro, ¿verdad? En el caso de que no seamos maestros, un maestro en la iglesia es un líder. Es un líder que no mide lo que está diciendo. El impacto que eso puede tener, el daño que tú le puedes hacer a otro ser humano, el daño que tú le puedes hacer a la iglesia. A veces lo dije sin querer, sí, pero hiciste daño. ¿Está bien? Entonces la persona no se da cuenta y ese es el peligro. Ese es el peligro. ¿Está bien? Muy bien. Versículo 3. Y aquí, buenas noches. Hola. Dice el 3, de aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Ustedes saben esta ilustración, ¿verdad? Con un pequeño bozal se controla, ¿verdad que sí? Versículo 4, mira también las naves, que aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. De igual manera son los barcos grandes que son dirigidos por un timón, ¿verdad? Y es la parte mecánica posiblemente más pequeña que tiene ese barco, pero la dirige y la controla. Lo que el autor está llevándonos a la conclusión es que esto nos controla y que usted tiene que medir sus palabras. Siglo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Ay, eso no es nada, dice la gente. Ay, eso no es nada. Tú tienes que, no puedes coger las cosas tan en serio. Las palabras que nosotros desatamos queman las reputaciones de la gente. Nosotros destruimos los testimonios de las personas. Levantamos calumnia, levantamos sospecha. ¿Verdad? Ay, ¿qué usted piensa de la hermana frontal? Y no he dicho nada, pero con ese gesto, ya levanté, ¿verdad? Sospecha. Entonces encendemos un gran boca porque ahora sí corre el chisme. ¿Verdad? Aquí pasa algo porque yo le pregunté a fulano y me dijo apretado. ¿Verdad? Nuestra lengua está para bendecir, es para tener palabras de sabiduría, palabras de gracia, que estén ensazonadas con sal espiritual. Pero a veces lo que tenemos en nuestros labios, ¿verdad?, es todo lo contrario. El autor se va a meter más para allá adentro. Versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Si lo coge un predicador de esos locos, olvídese. Vamos a tratar de interpretar, hacer exégesis y hermenéutica de lo que dice el autor aquí. La lengua es un miembro de nuestro cuerpo y está contaminada por el mismo infierno, dice el autor. Por eso lo que sale por ahí para afuera es horrible. Okay. Vamos a entender esto en el contexto de todo lo que se nos enseña en el Nuevo Testamento. ¿Está bien? Lo que nosotros tenemos dentro de nosotros es el pecado. Por eso lo que sale muchas veces de la lengua de una persona inconversa, no creyente, es puro infierno. Hay gente mal hablada. Hay gente tan y tan grosera, la manera que hablan, ¿verdad que sí? Son cosas que nosotros como cristianos no debemos imitar ni repetir. Pero hay gente así. ¿Está bien? Y entonces eso es lo que sucede, que cuando el pecado que mora entre nuestros miembros contamina tu manera de pensar, contamina tu boca. Porque lo que dice Jesús es que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tú tengas aquí adentro, eso es lo que va a salir para allá afuera. El problema en sí, de acuerdo a Jesús, no es la boca ni lo que tú estés diciendo.
sino que lo que tú estás diciendo es reflejo de cuál es tu tesoro aquí adentro. Y lo que está saliendo son cosas carnales, son cosas inmundas, son cosas feas. En la manera de que uno habla, uno refleja que uno es un carnal. De la manera que uno habla, uno se da cuenta si la persona es un creyente o no. Lo que tenemos que aprender nosotros a hacer es estar en el Espíritu. Y que nuestra lengua y nuestros labios y nuestras palabras manifiesten que estamos en Cristo. Porque se supone que nosotros hayamos crucificado las pasiones desordenadas. ¿Bien? El autor se está metiendo bien para adentro. Por eso les dije, lamentablemente muchos predican esto como si fuera más que el chisme. Esto es mucho más profundo que los chismes. Esto habla de nuestra condición espiritual. Y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. ¿Bien? Nos vamos a ir por ahí poco a poco. Preguntas y comentarios háganlas. Pues yo sigo. No quiero dejar a nadie atrás en esto, ¿verdad? Ok. 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Nosotros como seres humanos hemos domado a los animales. Y los manejamos y los controlamos. Pero el problema es quién nos doma a nosotros y quién nos controla a nosotros. Vamos a ver ya mismo. 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén, amén. Bienvenidos. Siéntate por aquí. Estamos en Santiago, capítulo 3. ¿Y dónde estamos, hermano? Versículo 8. Versículo 8 ahora. Versículo 8. Muy bien. El problema más grande que nosotros tenemos es cómo domamos la lengua. Pero como ya hablamos, para domar la lengua tienes que domar tu corazón y tienes que domar la carne. Por eso la Biblia dice que tenemos que morir a ese yo, al viejo hombre. Y de tu corazón deben salir palabras de fe, palabras de virtud, fruto del Espíritu, ¿no? De acuerdo a Galatas 5, si no quieren, déjenselo otra vez. ¿Cómo lo vamos a domar? Dice el texto, nadie puede domar su corazón. Nadie puede domar el pecado. ¿Cómo lo hacemos? A través de Cristo Jesús. Nos fue dada una herramienta para tener el dominio propio. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. De ahí que esto es vital. Que cada persona haya recibido a Jesús y reciba el Espíritu Santo. Vital. Sin eso no podemos vivir la vida cristiana. Y a cada rato yo escucho a la gente decir, yo estoy frustrada porque yo trato y no puedo. Tú no eres el que tienes que tratar aquí. Tú tienes un ayudador, un paracleto, se llama el Espíritu Santo. Y Él es el que va a producir fruto en ti. Tú no lo puedes producir. Jesús dice, por más que te afanes, tú no puedes añadir un codo a tu estatura. Esto se recibe por fe. Lo que uno tiene que hacer es orar, hablar con Dios, leer la palabra y dejar que Dios obre en ti. Y tú vas a ver que tu corazón se va a tornar. Porque el Espíritu dice, Él hace el querer como el hacer. Sí, Él pone el querer como el hacer. Porque lo que cuando uno ora y cuando uno lee la Biblia, cuando uno va a la iglesia y uno adora, lo que uno está diciéndole al Señor, toma control de mi vida. Espíritu Santo, ¿amén? Yo me sujeto a ti y quiero que tú guíes mi vida. Cuando eso ocurre, el Espíritu se manifiesta produciendo fruto. Y por lo tanto tu lengua, tu hablar, cambia. Porque es una manera de cambiar los canales. Si no hablas con Dios, si no lees la Biblia, si no adoras, si no te estás rindiendo a la presencia de Dios, entonces tu naturaleza humana, carnal, pecaminosa, va a brotar. Es como si dejamos la hierba mala crecer allá atrás. Si tú mantienes tu hierba buena creciendo, bien abonadita, y le echas el agua, la hierba buena, ¿qué hace con la mala? La mata. Cuando hay hierba buena, la mala no crece. Digo, aparecen 2 o 3 cositas, pero tú sabes que se ahoga. Así es la vida espiritual. Tú tienes que abonar tu vida con la oración, con la palabra, con la adoración. La hierba mala, que es la carne, y el pecado, no es que no esté ahí,
Pero el día que tú no abones tu patio, tu grama, la hierba mala va a salir en grandes cantidades. O hacemos el trabajo o la hierba mala crece. ¿Sí? No podemos, ¿cómo se llama esto? No podemos descuidar nuestra vida devocional con el Señor. ¿Sí? Muy bien, hay gente inventándose 40 cosas de cómo crecer espiritualmente y entonces hay la gente vendiendo libros, haz esto, tírate del techo y qué sé yo. Honestamente son cosas básicas, pero yo no sé por qué la gente no las quiere poner en práctica. Bueno, las cosas que yo oigo es, ay, que la Biblia es muy grande, yo no puedo leer, si me pongo a leer me duermo, pastor. Pues, entonces nunca vas a tener una vida espiritual firme y fuerte, porque la palabra de Dios es leche espiritual para ti y para mí. ¿Amén? Y eso es lo que transforma tu vida. Miren lo que acabo de decir. Transforma tu vida. Cuando el Espíritu Santo toma control de tu corazón, te transforma, te cambia. Te cambia de tu vieja persona a tu nueva persona. Y vas a ser una persona distinta. Esto es lo increíble de esto, ¿está bien? Pero no son cosas que usted tiene que ir al desierto y encontrarse con los ángeles, en esas cosas. La Biblia dice, Pablo dice en Romanos 8, todo aquel que es dirigido por el Espíritu es un hijo de Dios. Eso es lo que dice Romanos 8. Nosotros tenemos que ser dirigidos por el Espíritu. No se pongan a ver las películas esas que hacen la gente en la televisión. Ser dirigido por el Espíritu es tú, entregar tu vida a Cristo. Deja que el Señor te dirija y te guíe a ti. Lo que nos toca a ti y a mí es cultivar nuestra relación con el Señor. Y eso viene. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Si Dios nos da todo lo que necesitamos, nos da. ¿Sí? Right. Pastor, en resumida cuenta, tienes que morirte. Tienes que morir. Te mueres, entonces lo del espíritu viene a tomar posesión. Y entonces empiezas a caminar. El espíritu. Eso dice muy interesante porque yo escucho a los predicadores decir, tienes que morir yo y qué sé yo. Entonces se flagelan y se latigan. Si todo lo único que eso significa es lo que hemos hablado esta noche. Una vez tú cultives tu relación con el Señor y dejes que el Espíritu Santo domine en ti, tú has muerto al yo. ¿Está bien? Hiciste morir lo carnal en ti, hiciste morir el viejo hombre. Nuevamente, es algo sencillo, pero la gente... Yo no necesito un profeta que venga para hablarme en lengua y decirme cosas. Esas son cosas que están aquí. Tírate de rodillas, habla con Dios. Deja que el Espíritu dirija tu vida. Y las cosas van a caer en su sitio. Pero por alguna razón, los hermanos están perdidos, van de culto en culto, van de iglesia en iglesia, buscando voz de Dios. Habla con el jefe directamente. Se te acabó tu dilema. Morir al yo no es tan difícil como nos imaginamos. ¿Por qué se hace difícil? Porque estamos vivitos y coleando adentro. Eso mismo. Pastor, inclusive, el uno tirarse al piso de rodillas a orar y sacar ese... Es tú morir a lo que tú quieres hacer. Es tú echar a un lado y decirle, Señor, esto es para ti, porque lo que yo quiero hacer, lo que yo deseo hacer, que es o ponerme a ver novelas, o lo que sea, esto es para ti. Y muriendo a lo que yo deseo y quiero hacer. Okay. Es difícil porque Pablo dice que el pecado mora en mí. Y el espíritu y la carne tienen una lucha continua. La gente está preocupada por los demonios y cuántas cosas hay allá afuera. La guerra espiritual más grande tú la tienes aquí en tu corazón. Que tú tienes que resistir el diablo en tu corazón, con las tentaciones, con las pasiones desordenadas. Y si tú no te dominas a ti mismo, si tú no tienes tu casa en orden, olvídate de todo lo demás. Estás frito. Estamos fritos. Noten la palabra que se usa en la escritura, las pasiones desordenadas. La solución para eso es ordenar tus pasiones. Y la única manera de ordenar tus pasiones es con la palabra de Dios. Tenemos que aprender a resistir la tentación. Ustedes saben, ¿verdad? Bienaventurado el varón. ¿Cuál es la tentación? Cuando vienen esas pasiones por encima de ti.
¿Está bien? A lo mejor tenemos que ver la novela antes que leer la palabra de Dios. ¿Sí que sí? Tú tienes que resistir eso. A Tienes que Farmagul, resistir. tenemos que ver a Farmagul primero. Si saben las novelas. No, yo Él nunca la vi graba, la Farmagul, graba. pero pastor, yo voy hablando de Farmagul y Farmagul. Oye, está viniendo de puso Farmagul a la mesa. El 99.9% de Puerto Rico ve Farmagul. Bueno, Yo no sé. Eso hay la No se parte acabó. punto 1% que no va a Farmagul. su hermano Antonio no se pierde la novela, él se siente su ahora, ¿eh? Yo oro primero que Lo la graba. Y después el tiempo de oración, la chequera. Pastor, o sea, nosotros tenemos que entender que nosotros en nuestras fuerzas no tenemos nada bueno. Yo me acuerdo una vez, la sobrina de mi esposo puso en Facebook, vamos a hacer una cadena de bondad. Obviamente ella no es cristiana ni nada, ¿no? Vamos a hacer una cadena de bondad porque están pasando tantas y tantas cosas que nosotros tenemos que hacer una cadena de bondad. Yo le escribí como comentario, le puse, bueno, yo me uno a esa cadena, pero con Cristo, sola no, porque Él es el que produce en mí el querer como el hacer. Sin Él, yo no puedo hacer nada. Ya. Nadie reaccionó, porque allá hablar de Cristo es como... Sí. Uy, Jesús. ¿Qué es esto? Nadie reaccionó, yo esperando que alguien reaccione. Tengo que hablar con los hermanitos estos allá. Uno está viendo novelas, otro está allá. Sí, bueno, la verdad es que tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu. ¿Está bien? En esto de crucificar la carne con sus pasiones desordenadas, usted tiene que escuchar y entender qué es del Espíritu y qué es de tu vieja criatura. Si usted no ha aprendido a identificar eso, tenemos que ponernos a practicar eso. ¿Bien? Porque cuando viene un impulso, viene un deseo, viene una pasión que no viene de arriba, usted tiene que decir no. ¿Está bien? Y hay una manera de aprender a resistir. Porque si tú resistes, el enemigo oirá de ti. Esas cosas se van. Eso se va. Pero si tú cedes, caíste. Si cedes, caíste. Si cedes, fuiste derrotado. Si resistes, vas a vencer. Por eso hay que vencer, hay que aprender a ser un vencedor. ¿Está bien? No, yo quiero que todo el mundo vaya a la iglesia, pero noten ustedes que esto no se trata de asistir a la iglesia, es poner en práctica nuestra vida espiritual. Y por eso hay muchos cristianos inefectivos. No les funciona, no saben qué hacer. Nosotros tenemos que aprender a hacer estas cosas para tener victoria. ¿Está bien? A mí no es que los demonios no existan, pero a veces los demonios internos nuestros son peores. Porque esas cosas nos tienen atados. ¿Está bien? Pero no es como que no hay solución o salida. Claro que la hay. Se llama el Espíritu Santo. Donde está la unción, se quiebra el yugo. Se pudren los yugos por causa de la unción. There we go. ¿Está bien? Tú quieres ser libre, tú quieres tener paz, tú quieres tener gozo. Bien fácil, en el Espíritu. Bien fácil. Y te aseguro que ninguna cantidad de psicoterapia te va a dar lo que el Espíritu Santo te va a dar. Amén. Y no tenemos nada en contra de los consejeros, pero te estoy diciendo que lo que da el Espíritu Santo es bien distinto. Es bien distinto. ¿Está comentarios, preguntas? ¿Los enredé más todavía? Yo creo, pastor, que cuando nosotros miramos el pueblo de Israel, la gente del Antiguo Testamento, que yo digo que tenían que creer en Dios a seca. Sí. No había Espíritu Santo que redarguyera, no había nada de eso. Había la Torá escrita y lo que dijeran los fariseos o lo que dijeran el sumo sacerdote, que lo manipulaban. Y tenían que caminar por ahí en eso. Nosotros tenemos la bendición que vivimos en esta otra parte de la era, de la historia de la humanidad, que tenemos el Espíritu Santo. O sea, el diablo no tiene parte ni suerte, no tiene potestad sobre nosotros como la tenía sobre la gente del Antiguo Testamento. O sea, nosotros tenemos una herramienta plus que ellos no tenían, que es el Espíritu Santo, y si nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos a ser más que vencedores, como dice la Escritura. Vamos a meternos por donde se metió todo. En el Antiguo Testamento,
Piensen la desventaja de esos hermanitos. Lo único que tenían eran las leyes. Un código de conducta. Si haces esto, vive. Si haces esto, muere. Era base de la conducta. Ningún entendimiento que pasa aquí adentro. Y como dice Toño, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no es llegado a todas las personas. Eso de entender la vida espiritual, tampoco. Cuando viene Jesús, por eso Jesús trae el Evangelio y trae algo más tremendo. Y él siempre decía, ¿oyeron que se decían estas cosas? Mas yo os digo. Porque él sale de la conducta y de las leyes externas y se mete en la vida interna. Jesús es el que se mete en el corazón. Jesús es el que dice, lo que viene de afuera no contamina al hombre. Es lo que sale de adentro lo que contamina al ser humano. Porque de adentro es que vienen los malos pensamientos, las lascivias, ¿está bien? De adentro es que sale el adulterio, de adentro es que sale la fornicación, del corazón. Por eso Jesús decía que hay un árbol bueno y hay un árbol malo. El árbol malo no te puede dar buen fruto. El árbol malo, siendo el viejo hombre, carnal, pecador, no te puede producir fruto. El árbol bueno te produce los frutos. O sea, el asunto para el ser humano es qué tipo de árbol queremos ser. Un árbol bueno, un árbol malo. Pues los que estamos en el Espíritu tenemos la gran bendición de poder ser un árbol que dé fruto. Ustedes se acuerdan del Salmo 1, ¿verdad? Sembrado al lado de corriente de agua. Tremendo. Pero eso es porque tenemos el Espíritu Santo. Cuando alguien le preguntó a Jesús, Maestro bueno, ¿qué es bueno? No hay nadie bueno. El único que nos puede transformar es Jesucristo. ¿Sí? Nosotros tenemos la opción, pero en el Antiguo Testamento hay opción. Era por tu conducta externa. Si lo haces, vive. Si no lo haces, muere. Pero ¿cómo lo van a hacer si no tienen el Espíritu Santo? Por eso la ley no salva. Por lo contrario, nadie podía cumplir con la ley. Por eso el argumento teológico de Pablo es, si tú tratas de vivir por la ley, morirás. La ley no salva. Esto que tenemos es por gracia. Porque el Espíritu Santo es nuestro guiador, nos ayuda a vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque por nosotros solos no la podemos hacer. No lo podemos hacer. Pero hay gente que todavía lo está intentando por sí solo. Por eso se siguen reventando. Por eso se siguen reventando. Fíjese, hermano, ahorita que dice usted eso, me recuerda en esta versión, dice ahí en Mateo, de que dice Jesús, no piensen que he venido a quitar la ley, sino he venido a cumplirla. Sí. Y a darle el verdadero significado. Yeah. Por eso de que oyeron que fue dicho esto, yo les digo que es esto. Yeah. Entonces, yo creo que bueno, yo creo no. Había muchos problemas ya de dar una interpretación correcta a la ley, mas Jesús vino a darle el verdadero significado. Correcto. Es lo que usted está mencionando. Correcto. Lamentablemente muchos predicadores en nuestra iglesia no han pasado del Antiguo Testamento al Nuevo y están condenando a todo el mundo con la ley, ¿verdad? Y somos en nuestras iglesias legalistas, somos más fariseos que los fariseos y todo es a base de la conducta, ¿no? Si tienes el pelo peinado de una manera, pues te vas para el infierno. You know? Si lo tienes tan largo, tan corto, te vas para el infierno. Y no hay ningún entendimiento del cambio radical que trajo Jesús. Jesús te está tratando el corazón, porque para Jesús, Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Jesucristo trata con el corazón. ¿Amén? Sí, lo que dice Tomás es muy cierto y nosotros necesitamos enfocar eso. Y yo sé que hay gente que viene de otras iglesias, viene de nuestra iglesia y no lo entiende. Y ustedes son distintos, ya somos distintos, porque no tenemos un código de conducta. Nosotros lo que queremos promover es que el Espíritu Santo te dirija y guíe tu vida. ¿Sí? Y lo que yo quiero son gente cristiana que escuche la voz de Dios y la ponga en práctica. ¿Está bien? Y que por hecho, si nosotros entendemos la palabra y somos guiados por el Espíritu Santo, nuestra conducta tiene que ser una conducta intachable. O sea, eso. Fallamos, pero lo más lindo es que nos redarguye el Espíritu Santo a caminar como debe ser. Correcto. Yo creo también, pastor, que el poder tener esa relación con Dios y de tener esa relación con el Espíritu Santo
nos va a ayudar también a discernir qué es lo sano que estamos escuchando y qué es lo que no es sano. O sea, esa relación me va a ayudar a mí a poder escuchar la voz de mi pastor y a poder saber si lo que me está diciendo mi pastor es lo correcto. Entonces, yo no voy a estar corriendo entre diferentes doctrinas, que es lo que hacemos muchos cristianos. Estamos oyendo aquí, estamos oyendo acá, y entonces no podemos discernir, no vamos a poder saber, porque estamos escuchando 50,000 cosas a nuestro alrededor, pero no estamos escuchando la voz del Espíritu Santo, que es la que yo tengo que cultivar, para yo poder saber por dónde es que tengo que caminar. Pues eso que está diciendo Rudy y Toño, si lo pongo en palabras de Jesús, voy a decir, se van a acordar de esto. Se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿de qué tú hablas? Si nosotros somos hijos de Abraham. ¿De qué es Abraham y Abraham? Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Si ustedes fueran hijos de Abraham, entenderían de lo que yo le hablo. Exacto. Y harían lo que yo hago, porque yo escucho la voz de Dios, el Padre. Ustedes no. Ustedes están tratando de asesinar, de matar, de destruir. Eso no es fruto del Espíritu. Eso es fruto carnal. Ustedes son hijos de maldad. Ellos no saben de qué le está hablando. Pero es esto que está hablando él aquí. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros sabemos quién es cristiano y quién no. ¿Por qué? Sí, por el discernimiento del Espíritu Santo. Seguro. Porque el Espíritu nos pone en un mismo sentir. Y vamos a saber quién es del Señor y quién no. Por los frutos los conoceréis. Frutos. Ven como todo cae ahí. ¿Ya ven? Y lo podemos ver. O sea, eso es muy, muy importante. Si nos dejamos llevar por lo que la gente dice, su doctrina y su teología, por eso hay tanta confusión en la iglesia. Por eso hay que mantener la unidad del Espíritu. No dice unidad teológica, no dice unidad doctrinal, la unidad del Espíritu. Es bien clave para nosotros aprender la vida del Espíritu. Es clave. ¿Está bien? Porque esa es la que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Es correcto. Es correcto. ¿Está bien? Muy bien. ¿Dónde me quedé, hermano? 9. En el 9. Pues con la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Yo estaba hablando aquí de la inconsistencia de nosotros, ¿verdad que sí? El 9. Con ella bendecimos a Dios y Padre. Cuando estamos en el culto es aleluya, gloria a Dios. Pero cuando salimos del culto, con ella maldecimos a los hombres. Hay gente que usted dice, los hermanos me dicen, pastor, si viera el hermano tal, en la iglesia estaba allí alabando, pero cuando salió, empezó a gritar a todo el mundo. Estaba furioso. Con la misma lengua nuestra, bendecimos y maldecimos. Eso lo que nos está diciendo la palabra y el autor es, no debe ser esto así. No podemos ser inconsistentes en nuestra vida espiritual. O estamos en el espíritu, o estamos en la carne, pero no podemos estar en dos aguas. Una fuente no puede dar dos aguas. Nosotros mismos tenemos que hacer ese análisis y mirarnos a nosotros mismos y ver dónde estamos. Y empezar a apretar los tornillos y corregir ciertas cosas. Yo les aseguro que todos nosotros vamos a sufrir ese síntoma, porque somos seres humanos y el pecado mora en nosotros y tenemos debilidades carnales. Pero el asunto es que usted y yo tenemos que tener mayordomía y tenemos que tener buena mayordomía de nuestra vida cristiana. Y cuando usted note esas cosas, corríjala. No se quede ahí. No podemos ser como la gente que dice, yo soy así y yo no voy a cambiar. Pues chicos, si para eso es que está el Espíritu Santo en tu vida, para cambiarte y transformarte. No es para que te quedes así, mucho menos en el cuerpo de Cristo, ¿verdad que sí? Tenemos que ser tal como Él es. La meta nuestra es imitar a Jesús. Por eso hay que andar en el Espíritu, no en la carne. Pero hay gente que vive 24/7 en la carne. Este hermanito está más adelantado espiritualmente hablando porque es inconsistente. De vez en cuando cae en el espíritu, ¿ves? Usted, hermano, podemos trabajar. Es inconsistente, pero por lo menos, ¿verdad? De vez en cuando.
Pero la meta nuestra es ser constantemente gente que vive en el Espíritu. ¿Okay? Muy bien. Déjenme leer el 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma apertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir la aceituna o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. O sea, el árbol bueno no te puede producir fruto malo y el árbol malo no te puede producir fruto bueno. O sea, el árbol de naranja no te puede producir uva, manzana. No puede ser. O sea, el que es cristiano no debe estar produciendo fruto malo. Tiene que ser fruto de Cristo. ¿Está bien? O sea, ahí es que tenemos que mirarlo. ¿Dónde está? ¿Qué tipo de fruto estoy produciendo yo? Versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Vamos a entrar a... Miren lo que él dice aquí ahora. Se lo quiero anticipar para que cuando lean los versículos lo vean. Los hermanos se pasan diciendo, el que esté falto de sabiduría, pídaselo a Dios, ¿verdad? Aquí nos va a describir quién es la persona sabia. Una vez usted ve el perfil de la persona sabia, usted va a entender qué es lo que usted tiene que hacer para ser una persona sabia. Mire esto. 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Cómo usted y yo sabemos que una persona es sabia? Por su conducta. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo habla? Si está vomitando fruto carnal, no es sabio. Si está edificando a los hermanos y tiene palabra sazonada con gracia, tiene sabiduría de lo alto. Y buscando la unidad. Y buscando la unidad. Porque hay una sabiduría carnal, mundana, de acá abajo, y hay una sabiduría de lo alto. ¿Qué sabiduría tienes tú? Pues tú debes tener la sabiduría del Espíritu. So, si tú estás falto de sabiduría, pídela. Que Dios te la da. Abundantemente. La sabiduría del Espíritu. Y eso produce fruto en ti. Y la gente va a decir, yo quisiera tener lo que tú tienes, pero no sé cómo. ¿Y cómo es que tú eres así? Pues, y tú le puedes decir, yo antes era como tú. ¿Quién te cambió? Pues Cristo me transformó. Amén. ¿Amén? Esa es la sabiduría secreta, que es un misterio que nos ha sido revelada a nosotros. Nosotros tenemos la vida del Espíritu. Y eso es lo que hace todo distinto. Hace todo nuevo. ¿Bien? No es la iglesia que tú vayas, ni los coritos que tú cantes. Es el Espíritu en ti y en mí. So, nuevamente, la gente se cree cuando pide sabiduría que eso es como una vitamina que venden en Walmart o que va a caer un ángel del cielo y te la va a traer en un cubo. No, Él es tu sabiduría. Él es tu sabiduría. Y te hace una persona sabia. ¿Se acuerdan cuando vieron los apóstoles? Y yo, ¿cómo es que esta gente siendo Galilea hablan con estas palabras de sabiduría? Porque estaban con Cristo. Y encima de eso Cristo moraba en ellos. Y Cristo te va a hacer sabia. Y Cristo te va a dar entendimiento. So, lo más importante para nosotros es tener el Espíritu en nosotros. Y aprender a permitir que ese Espíritu te guíe en tu forma de pensar, en tu forma de hablar, en tu forma de comportarte, en tu conducta. Transformados por la poderosa mano de Dios. ¿No? Pero si no tienes esta sabiduría, mira lo que va a pasar. 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. El diablo. Esto es como escuchar a Jeñito, ¿verdad? Sí. ¿Cómo que era un hijo del diablo? O sea, Ella era buena gente, man, no hablan así. Es un poco medio peor. Sí. Pero el autor quiere hacer un punto, y es que no nos damos cuenta, pero si le damos lugar al diablo, eso sale. Eso sale. Y es lo que está diciendo, esas cosas vienen de abajo. Y si tú dejas esa puerta abierta, por ahí se mete cuánta cosa hay. Esa puerta tú la tienes que hacer. No le des lugar al diablo. ¡Pum! Cierra eso. ¿Verdad? Cierra eso.
Muy bien, 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Eso no solamente te hace daño a ti mismo, la persona carnal, la persona que no vive en el espíritu, hace daño a los demás, hace daño a la obra. Nosotros siempre estamos preocupados de que tengamos buen testimonio en la comunidad. Y esperamos que cada hermano y cada hermana tenga buen testimonio. Para que la gente diga, ¿qué iglesia es San Génesis? Es Génesis. Pero si tenemos mal testimonio... Ni lo conocemos. A esa iglesia yo no voy. Eso es. A veces uno sigue él va a la iglesia. Bueno. ¿Tú lo conoces? No. Yo no lo conozco. Como que nos deshereda, ¿verdad? Alguien que yo conozco lo conoce. Sí. O si no decimos, él dice eso, que va a la iglesia, pero él no va. Aleluya. 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La gente sabia, tú lo sabes, porque vive en Cristo, porque genera fruto, produce fruto bueno. Su vida habla de eso. Están conectados con el Señor. Tremendo. Ahí está el perfil. Hasta el perfil. Ok, vamos a meter los más problemas. Capítulo 4. Más. Dame más sin número. ¿Tú recuerdas? Yo no sé por qué fue que salió eso, pero hace unos cuantos años atrás que la gente tenía su brazalete y decía WWJD, what Jesus do. Yeah. Yo no me acuerdo por qué es que sale. Yo sé que pasó unos cuantos años atrás y a veces cuando yo le explico cosas a personas a mi padre, mira, si uno se pone a pensar, ¿verdad? No me voy a decir yo, pero si nos ponemos a pensar, cuando nos encontramos en diferentes situaciones y demás, ¿qué es lo que haría Jesús? No lo haríamos. Si nos ponemos a pensar solamente en eso, ¿no? Por eso hemos venido hablando de la diferencia entre la persona impulsiva y la persona que tiene dominio propio. Que muchas veces lo mejor que uno puede hacer es quedarse callado. María, la madre de Jesús, hacía eso constantemente, ¿no? Guardaba las cosas en su corazón. Enmudecida. Sabia. Tenía dominio propio. La persona que es impulsiva habla muy rápido, dice disparate, no sabe lo que está diciendo, mete las patas. No hay sabiduría ninguna. No hay ninguna sabiduría. ¿Está bien? Eso hay que ser tardo en el hablar. ¿Está bien? Sí. So what would Jesus do? Claro, es el mismo proceso para un cristiano. Wow, yo soy un cristiano. ¿Qué supone que yo haga en esta situación? Detente, pégale freno, no reacciones, no seas impulsiva. Vamos a ver. Y si no sabemos lo que Jesús haría en esta situación, ¿cómo él manejaría esto? Déjalo ahí. Busca, ora. Y cuando tú regreses, tú vas a venir con más entendimiento qué es lo que tú tienes que hacer. Si las cosas no se resuelven ahora, aunque la gente dice eso, esto lo resolvemos aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Pastor talento, ¿eh? Y después traerle en los carros un sticker. Porque Jehová es mi pastor, o sea, dice, Jehová es mi paz. Entonces, un día vimos eso y una señora, no sé cómo fue, le dio un toquecito hacia el carro. Y salió aquel señor con un bate y nosotros leyendo el sticker, o sea. O sea, que para qué traer eso si no practicar. Era el carro de la esposa. Exacto. Ahora ustedes tienen a Pablo allá en Corintios cuando él dice, si hablo todas las lenguas y no tengo fruto, amor. Si tengo todas las profecías y tengo todas las revelaciones y no tengo el fruto del Espíritu, nada soy. ¿Está bien? Yo no tengo nada en contra de los dones del Espíritu, ni de las señales.
Pero si no tenemos al Espíritu Santo guiando nuestras vidas, de nada nos vale. Tú le puedes poner todos los bumper stickers que tú quieras. Estás perdiendo tu tiempo. Estás perdiendo tu tiempo. ¿Está bien? Dice Mabel que es hermano, el váter, el que se llamaba Paz. Un hacedor de paz. Sí. Aleluya. Bueno, miren, el 4 esto se pone. ¿Qué hora es, hermano? Las 8:01. Ah, estoy bien. Esto se va a poner el color de hormiga brava aquí. Ahora que Ahora es que, ¿de dónde vienen las guerras Ay, y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Ay, ¿por qué en esta iglesia hay tantos problemas? Ay, ¿por qué hay tantos chismes aquí? ¿Por qué, hermano? Porque son carnales. Ah, eso es lo que dice ahí. Están en la carne, están en la chuleta. Punto. Punto. eres un carnal. Uno grita y el otro responde ¿cómo? Con más grito. Uno ofende y el otro viene para atrás ¿qué? Ah, no, yo no me quedo así. Yo no me voy a quedar nada. Yo no soy ese tipo de cristiano, conmigo no. Tómpame la pajita. Miren el versículo 2. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastarlo en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, Uy. ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquier pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ay, Si tú abrazas la carne, si tú abrazas el yo, si tú abrazas lo del mundo, si tú abrazas la vieja criatura, tú estás al otro lado de la vela. Por lo menos al lado de acá, no está el Espíritu, tú no estás. Ni en dos aguas. Viendo esa. ¿Está bien? Y así son alguna gente. O sea, el trabajo mío como pastor es, cada vez que predico, cada vez que enseño, tratar de llevar a la gente para este lado. ¿Verdad? ¿Te acuerdas cuando el Señor le dijo a Adán y Eva, ¿dónde tú estás? Pues bueno, tú estás aquí, pero tú estás al otro lado. Estamos cogiendo sombrita aquí, Señor. Que se dañó el aire acondicionado allá. So, nosotros tenemos que hacer ese mismo chequeo. ¿Dónde estoy yo? Estoy en la carne, estoy en el espíritu. ¿Dónde se supone que yo esté aquí? ¿Sí? Y hay gente, y hay cosas que nos sacan. No se sientan mal con eso porque nos pasa todo. La cosa es volver al espíritu. La cosa es que te des cuenta, dice el apóstol Pablo en Gálatas, que caíste de la gracia. Pero nada, vuelve y conéctate con el Señor, conéctate con el espíritu otra vez. ¿Está bien? Porque si sigues por ahí te vas a desenfrenar. Es cuestión del dominio propio, de tener tu casa en orden, poner las cosas en orden. Dice el versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ok, soberbios y humildes. Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Vamos a ver. Vamos a ver si el estudio bíblico les ilumina aquí hoy. ¿Por qué el Señor resiste a los soberbios? ¿Quiénes son los soberbios? Los orgullosos. los que están en la Los que carne. tienen ese sello bien trepado. Dime. Los que están en la carne. Of course. Hemos venido hablando toda esta noche. Tan pronto veamos una persona soberbia, está en la carne. Dios nos da el paso. El Señor lo va a resistir. No se ha muerto. No se ha muerto. Y tiene que morir. Perdonen la expresión, Dios lo va a matar. Dios tiene que hacer que esa persona muera a su yo. ¿No? Pero es una matanza buena, ¿no? Es para edificar, ¿verdad? Pero el que es humilde recibe gracia. ¿Por qué? Está sometido porque lleva por el espíritu. Y está Seguro. sometido. Esto describe bien el problema que había entre Abel y Caín. ¿Por qué un hermano mató al otro? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el tipo de ofrenda que cada cual le dio? Uno produjo algo con sus esfuerzos. ¿Ah? Bueno. Ok.
Y el otro produjo ¿qué? ¿Le devolvió al Señor? Lo que Dios le había dado, ¿verdad que sí? Dios le ha dado, sí. ¿Cuál era el humilde y cuál era el soberbio? El que está sometido a Dios es el humilde, el que muestra. El humilde es el que dijo, Señor, si lo que yo tengo es lo que tú me has dado. Es tuyo, ¿sabes? Lo único que yo puedo hacer es devolverte lo que tú me has dado. Pero el otro, que era soberbio, dijo, ¿por qué tú amaste más y le diste gracia a aquel? Si mira para allá lo grande que yo he hecho aquí. Sin mí no la hacen. Y eso lo llevó a matar a su hermano. Porque hay gente que insiste que debe tener los primeros lugares. Hay gente que insiste que debe tener el reconocimiento. Hay gente que si usted no da el premio se va de la iglesia. Punto. Punto. ¿Está bien? Entonces, el Espíritu Santo le da gracia al humilde. Que en este caso lo que significa para ti y para mí es decir, Señor, colma de bendiciones. Pues todo lo que yo tengo me lo has dado tú. Usted ha oído a la gente que dice, eso me lo gané yo. Eso lo hice yo. Con el sudor de mi frente. Pues tú puedes hablar así si tú excluyes a Dios del panorama. Pero nosotros los cristianos sabemos que Él es el que dirige nuestro camino, endereza nuestras veredas, afirma nuestros pasos. Y si tú crees eso, tú estás donde tú estás porque Dios te puso ahí. Amén. Por su misericordia. Por su misericordia. Eso no te lo atribuyes a ti. Yo soy un fan, yo soy un tremendo. No te lo atribuyes. Dios va a resistir eso. Muy bien. ¿Dónde me quedé? Compartir. El 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El diablo se acerca a ti, ¿sabes dónde? El corazón. Aquí. Él no viene ahí con una máscara de esa fea. No. Viene aquí. Viene sutil. Viene invisible. Tú ni lo ves. Es aquí que el pecado está a las puertas. ¿Te acuerdas de ese texto en el Antiguo Testamento? Y te llama. No responda. ¿Está bien? Entonces, nosotros no nos damos cuenta de eso. Nosotros por las películas, eso del exorcista y cuántas cosas, nos creemos que está allá afuera. Y yo no estoy diciendo que no se puede manifestar así. Yo te estoy diciendo que Él está aquí todos los días. Y tú tienes que decirle, no tienes suerte ni parte conmigo. Yo pertenezco a Cristo. Se acabó. ¿Sí? Y dice Jesús que se va por un tiempo. Vuelve para atrás. Yo lamento decírtelo. Hasta que el Señor lo echa allá en el lago de fuego, ¿verdad? Y hay hermanos que lloran porque dicen, ay, pero después de 1000 años lo sueltan otra vez. Pues, tú perseveras en el Señor. ¿Está bien? Porque la cosa es que tú demuestres que tú vas a estar firme en Cristo. Entonces, recuerden que nadie es perfecto, tropezamos, caemos, pero tú te levantas en el Señor. ¿Está bien? Tú te levantas en el Señor. Dios tiene gran misericordia de nosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, hermano, ¿cómo podemos purificar nuestros corazones? Se está fuerte. Mi esposa me dijo el otro día, cuando vayas al supermercado, tráeme un pote de eso para lavar las joyas y las cosas. Y entonces eso me hace pensar, ¿cómo usted lava su corazón? ¿Quién es capaz de meterse ahí y limpiar su corazón? El Espíritu Santo. Here we go. Volvemos al Espíritu. Y Jesús vino a darnos el Espíritu. No solamente vino a morir en la cruz por ti y por mí. Él es el que da el Espíritu Santo. Pastor, ¿cómo usted podría explicar una persona de doble ánimo? Bueno, eso es lo que estábamos hablando ahorita, el inconstante. El que da dos tipos de agua. Ya. Bipolar. Que va a la iglesia. Ya. Es que doble ánimo porque a veces tengo ánimo y a veces no tengo ánimo. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Y hay días que lo hago y hay días que no. Es de gana. ¿No? Y cuando necesitan. Y cuando necesitan. O cuando quieres cumplir con tu agenda. Ya.
Ustedes ven que el Señor lo que quiere es que seamos constantes, firmes y adelante. Amén. Amén. Constantes. Y eso es bien difícil para el ser humano ser constante, por alguna razón. ¿Verdad? Y hay otros ejemplos en la Biblia que nos enseña que tenemos que luchar como un atleta, significando que si empiezas la carrera, termínala. No te detengas, no te pares. Tienes que perseverar y llegar a la meta al final, porque si no, no te dan la corona de la vida. Pero honestamente no, es difícil, la gente de doble ánimo es difícil. Aquí en Fort Worth tenemos casos crónicos de gente de doble ánimo. Voy a decir, tenemos gente inconstante en la iglesia nuestra. Son gente que viene una vez al mes, o un domingo sí, otro no. Y son inconstantes en todos sus caminos. Cuando usted ve sus vidas, son inconstantes en sus vidas personales también. No logran ciertas metas. Uno de los grandes retos que tenemos aquí es enseñarle a la gente a ser constante. Pero eso no es fácil, porque eso es su manera de ser, eso es su estilo, eso es su personalidad. Así soy yo. No me puede llevar con prisa, pastor. Yo empujado no llego. Suave. Y está bien, y yo los amo, yo los veo una vez al mes, ok, te veo la próxima. Pero tengo que cuando lleguen animarlos a que se afirmen en sus caminos. ¿Ves? Porque ellos van y vienen, son como la onda de la mano. Una vez los vemos, otra vez no. Y los hermanos me dicen, pastor, ¿te acuerdas que el hermano que nos visitó, dónde está? Y qué sé yo. El mal se lo llevó para allá adentro. Pero la próxima hora. La próxima. Cuando el mal lo escupe, ahora aparece. Pero yo no sé. Hay gente que no sabe cuándo va a aparecer y cuándo no. Al principio yo trataba de ver el patrón, pero no es ningún patrón. A mí es al azar. Es al azar. ¿Sí? Pero eso no es un problema en nuestra iglesia. Usted va a todas las iglesias y es así. Lo que pasa también, pastor, es que nosotros estamos viviendo en un tiempo, y yo creo que se ha repetido mucho en nuestra iglesia, un tiempo que no estamos para estar inconstantes. O sea, pasa el tiempo y nos acercamos a retos más difíciles, tanto de la humanidad y más para nosotros los que conocemos al Señor. O sea, es bien importante estar firmes y caminando hacia adelante para poder tener las herramientas para poder seguir trabajando con las cosas que nos vamos a continuar enfrentando en este camino. No, y son inconstantes también en su vida personal, en su trabajo, en su matrimonio. ¿Verdad? Es como los muchachos dicen un día, yo voy a casar a probar a ver cómo es la cosa y no me gusta, yo me voy. O sea, no hay un sentido de permanencia, de que esto es firme, de que vamos a luchar juntos, tú y yo, ¿verdad? No hay ese sentimiento. No, ese tipo de compromiso no existe. ¿Por qué? Va a probar. A ver. Y escuchan a la gente cuando van a la iglesia. Vengo aquí a probar. A ver si me gusta. A ver qué pasa. A ver si me gusta. No sé. Un testing, sí, que tú vas a los fast food. Te dan un sample, déjame ver si me gusta. A Costco. O sea, el reto es, lo que yo creo es cómo purificamos el corazón, cómo lo limpiamos y transformamos el de doble ánimo en una persona constante. El Espíritu Santo. Yo no puedo cambiar el corazón. Hemos dicho toda la noche que es el Espíritu Santo el que transforma nuestro corazón. Amén. Es el Espíritu que va a tomar a esta persona y va a tomar a la persona inconstante y la va a firmar. Es el Espíritu Santo. Queriendo decir que si la persona en su viejo yo, en el mundo, en su vieja criatura, era inconstante y sigue inconstante, ¿qué me dice eso a mí? Que no cambia. Que no se ha metido en la llenura del Espíritu Santo, porque yo sé que cuando está lleno del Espíritu Santo ya no va a ser más inconstante. Me está dando fruto de la carne, me está dando fruto del yo. Así soy yo, es verdad, así eres tú. Ya lo entendí. Pero Gracias por participar. Pero necesitamos un hombre, una mujer transformado por el poder de Dios. Y a esa persona hay que meterla a orar, a leer la Biblia. Si no quieren, nadie los puede obligar.
¿Bien? Porque esto es voluntario. ¿Bien? Yo no sé la experiencia de cada cual. Cada cual es marcado por su experiencia. Pero cuando yo vine a Jesucristo y me encontré con el Señor, fue una experiencia de pérdida total. Y cuando el Señor llenó mi corazón, eso a mí me fascinó. Yo quería saber de Jesús. Yo quería leer la Biblia. A mí se me hace difícil que un nuevo convertido no tenga una Biblia y no quiera hacer unas cosas. Porque es que el Espíritu te impulsa a la palabra, el Espíritu te impulsa a la adoración. O sea, hay unas cosas que son características de la persona llena del Espíritu Santo. Y a veces cuando yo no lo veo, entonces los veo hablando en lengua y profetizando. No. Vamos a empezar de nuevo. ¿Bien? No. Fíjese, yo creo que es importante también que la iglesia pueda suplir actividades para que la gente pueda tener ese crecimiento espiritual. Sí. Algo que marcó mucho mi vida fue donde mi iglesia madre allá en Monterrey, los hermanos tenían por costumbre un grupo, se terminaba el servicio, comíamos juntos y nos íbamos a la plaza principal con guitarras, folletos. Y cuando me invitaron a mí la primera vez, yo tenía muy poco de haber aceptado a Cristo. Y pues se me hizo muy interesante la actividad. Dije, pues toco en la iglesia, pues sí, pero vamos a ver afuera. Uh-huh. Y recuerdo, nunca se me olvida esa primera vez. El hermano que nos dirigía, Dios lo usaba tremendamente para exponer la palabra de Dios. Y estaba la gente en la Alameda, estaba la gente pues dando vueltas el domingo en la tarde, lleno la plaza, dando vueltas, las familias, todo. Y pues, ahora que vamos a tocar, y que empezamos a tocar con guitarras, otros hermanos empezaron a volantear. Y para hacer la historia corta, cuando el hermano empezó a dar el mensaje, se empezó a acercar a algunas personas. Cuando los invitó a aceptar a Cristo, la gente llorando y gente pasando viéndolos llorar. Y el hermano aún decía, yo los reto vamos a ponernos de rodillas aquí enfrente de toda esta gente. La gente llorando de rodillas, pidiéndole a Cristo que entrara como su Señor y Salvador. Y eso a mí marcó mi vida. Yeah. Pues yo creo que la iglesia, o sea, es bueno que estudiemos la Biblia, que oremos, que tengamos las cosas básicas para nuestro crecimiento, pero yo creo que ya el compromiso con Dios ya es con lo que usted hablaba en la clase pasada, la fe sin obras es muerta. Lo que nos impulsa a salir afuera, el buscar a las almas, el querer mostrar a Cristo a las personas. Ya. Ahí tienes un hermano que es evangelista de corazón, ¿verdad? Sin duda, cuando usted ha visto la obra de Dios y usted sabe lo que es eso, usted mira, ¿verdad? Eso es importante, esas experiencias nos marcan. Y entonces es importante, pero es un buen parámetro para usted medir qué es lo que es y qué es lo que no es. ¿Bien? Y ahí usted sabe si lo estamos haciendo así o no lo estamos haciendo. Entonces uno viene y se define y se decide. Lo único que te quiero responder con eso es, Tomás, vivimos en una época que la gente viene de todos esos ministerios por ahí y vienen con cosas erradas y conductas erradas y distorsionadas. Y lo que nos toca a nosotros es tratar de enderezar esa cosa. Y lo primero que yo tengo que hacer como pastor aquí en este ambiente es proveer estabilidad. No es un ambiente desordenado, es estabilidad. Y cuando hayamos aprendido esas cosas y hayamos aprendido estas cosas y las estamos viendo en acción, podemos ir al próximo paso. Porque yo no voy a tirar a nadie para allá afuera a decir disparate. No. La iglesia, tú me has hablado en varias ocasiones y me luce una iglesia que estaba lista, que estaba madura, ¿verdad? Y entonces en algún momento nosotros vamos al fruto. Y yo quiero que nuestra iglesia pueda parir otras obras, otros ministerios.
Eso es una etapa preciosa. Pero para eso hay que tener cierto grado de madurez. ¿Sí? Y que apenas la iglesia ni 2 añitos tiene. No tenemos 2 años. Somos bebés. Y es la realidad. Es la realidad. Y todavía la gente, ¿por qué en mi iglesia hacen esto? ¿Por qué en mi iglesia hacen esto? Fantástico. A mí estamos tratando de enseñar algo que creo que es posiblemente un poco distinto a como te lo enseñaban en tu iglesia, si es que te lo enseñaban en tu iglesia. ¿En qué versículo me quedé, hermano? 9. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Porque es que tenemos que afligirnos y hay que lamentar y hay que llorar. Para soltar esta carne. Yes, sufre carne, ¿sabes lo que digo? Eso duele. Morir al yo duele. Morir a tu orgullo no muere. ¿Está bien? Crucificar la carne, agarre, tengo el texto memorizado, pero eso duele. Negarse a uno mismo duele. Tú decir, no, ay Dios santo. Es como cuando uno está a dieta. Yes. No, el bizcocho de chocolate, eso duele. Sufre carne, Eso sufre. duele 2, 3 días diciéndole no al bizcocho de chocolate. Rompiendo vicio, Sí, hasta que lo traje acá. Eso es tortura china. A ver, dice que hay un precio que hay que pagar, ¿verdad? Hay un precio. Y eso duele, y eso es lo que pasa. Pero mira el próximo versículo, dice que si nos humillamos delante de la presencia del Señor, Él, esto produce resultados. Si lo hacemos, produce resultados. Esto funciona. ¿Sí? No. Hay gente que malinterpreta esto de que Dios nos exaltará. ¿Qué tipo de exaltación estamos hablando? Que se glorifique nuestras vidas, el Señor se refleja en nosotros. No es el fruto se va a ver. Claro. No es que vamos a ser la estrella de Hollywood. No. Quedamos estrellados por ahí. A través de la vida ministerial uno ve jóvenes, muchachas. Yo he tenido jóvenes en mi iglesia que Dios les ha dado unos dones increíbles. Y terminan en el mundo, cantando en el mundo. Porque ahí es que está la fama, y ahí es que está el dinero. Yo no sé si ustedes saben, el mismo Elvis Presley, ¿verdad? Se levantó en la iglesia. Era una iglesia Y Whitney Houston. Entonces prestaron los talentos que es de Dios para el mundo. Y sabemos cómo terminaron. Se estrellaron. Sí, se estrellan. Eso es bien lamentable. Hay gente que busca la exaltación, pero es otro tipo. Es la exaltación en el mundo. En el mundo. ¿Está bien? Muy bien. Comentarios, preguntas, dudas. Hablen ahora o callen para siempre. Muy bien, pues vamos a estar puestos en pie. Gracias Vamos a por despedirnos en escucharnos oración. y te esperamos en la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que Dios te bendiga.